Ahí va. Bueno, ya vamos a empezar. El día de hoy, toca dar la sesión a mi querida y apreciable compañera de trabajo y muy apreciada amiga, que es la enfermera de la Batalla Dame, que en estos momentos ahorita funge como jefa de enseñanza de enfermería del Hospital Generalista Acapulco. Aparte, bueno, tiene un sinfín de especialidades, subespecialidades, maestrías, bueno, ¿vale? Pero ella cuenta con, es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, es terapista respiratoria, es docente de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación ENE y del ISSSTE, docente de la ENEO por parte de la UNAM, sede en Acapulco, docente invitada de la UAGRO, de la Unidad de Posgrados, es aparte, es docente e invitada de la UAGRO para el posgrados y certificada en la seguridad del paciente y etcétera, 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 y muchos etcétera, porque es una persona muy capacitada. Entonces, ahorita vamos a empezar con el tema de manejos de infusiones de aminas vasoactivas, ¿vale? Entonces, en estos momentos tenemos ya aquí a nuestra amiga Adela Batalla. Creo que ya se fue. No la veo por aquí. Ya me fui, jefe. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión con ella. ¿Ok? Y lo dejamos en sus manos, jefa. Gracias, jefe. Buenas tardes, bienvenidos todos. Es un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo este tema. De verdad, me da muchísimo gusto que estén compañeros de toda la República con nosotros acompañándonos el día de hoy, también para que nos comenten sus experiencias respecto a infusiones de manejo de fármacos vasoactivos, ya que, bueno, a mí me extraña mucho el hecho de que me comenta el presidente de la asociación, no, pues tenemos varias personas que se quedaron sin un lugar. Y me extraña por el hecho de que todos los días manejamos fármacos vasoactivos. Pareciera un tema fácil, pues lo realizamos todos los días. Diluimos ámpulas en soluciones, las administramos al goteo que nos indican, pero no, realmente los fármacos vasoactivos son complejos, las combinaciones, las diluciones, el efecto que tiene a nivel de perfusión, y como enfermeros debemos de conocer, no es solamente programar una bomba de infusión, administrar el goteo que nos indica el médico, sino siempre un paso adelante. Saber qué efectos se pudieran presentar cuando yo estoy aplicando un fármaco vasoactivo, cuando combino un fármaco vasoactivo, ya que pues ustedes saben que enfermería es quien tiene el contacto más estrecho con el paciente, quien realmente identifica las respuestas que tienen los pacientes a los fármacos. Somos realmente el monitor es enfermería. Pero vaya, siempre la atención oportuna será derivada del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos a dar inicio con este tema. La agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a ver los siguientes subtemas, iniciando con algunas generalidades sobre lo que son los fármacos vasoactivos. Sería imposible no abordar algo sobre fisiología cardíaca. Me disculpan mis compañeros, yo sé que tenemos personal pues ya con muy avanzado, pero también tenemos personal que está incursionando en esta pasión de la medicina crítica y es importante que conozcan un poco de cómo actúan a nivel cardíaco estos fármacos. Y vamos a ver un poquito de fármacos vasoactivos. Realmente, para hablar de fármacos vasoactivos, tendríamos que llevarnos, yo creo, un diplomado,
Son muchísimos fármacos vasoactivos y vale la pena analizar cada uno de ellos. ¿Podemos cerrar micrófonos, por favor? Bueno, y vamos a ver un poco sobre cálculo de diluciones, cálculo sobre todo de la velocidad de perfusión a la que vamos a administrar estas aminas vasoactivas, porque bien dices, bueno, pero es que la bomba lo hace todo. No, no es así. O no me puedo apegar a la indicación médica si es inconclusa. Yo debo de poder realizar el cálculo de la velocidad de perfusión de cada una de las drogas vasoactivas. Y pues básicamente vamos a ver el cuidado que requieren de enfermería el manejo de estos fármacos vasoactivos y al finalizar con actualidades respecto a los fármacos vasoactivos. ¿Qué hay de nuevo respecto a la evidencia científica en relación a estos fármacos? Bueno, hablando un poco de generalidades, sabemos que el sistema circulatorio es la piedra angular de la oxigenación. Pero tú dices, bueno, la oxigenación se lleva en los pulmones. Así es. Pero ¿cómo viaja el oxígeno a través de todos los órganos blancos, los órganos diana? Pues a través de la sangre. La sangre está cargada de oxígeno y viaja a través de todo el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para perfundir de oxígeno. Un órgano que está correctamente perfundido de oxígeno va a tener un trabajo adecuado. ¿Podemos apagar micrófonos, por favor, porque hay mucha interrupción? Ok, continuamos. Bueno, para que un órgano funcione correctamente debe de tener una perfusión de oxígeno adecuado, porque si no hay oxígeno, ¿qué pasa con ese órgano? Empieza a sufrir una hipoperfusión. Si continúa esta baja de oxígeno, pues va a tener que una hipoxia. Y si continúa esta baja de oxígeno, una necrosis. Y es así como empezamos a tener una disfunción orgánica de nuestros órganos. ¿Por qué perdemos órganos? Pues por la hipoperfusión. Esa es la causa. Entonces, ¿cuál es la bomba que expulsa la sangre hacia todo el organismo para mantener perfundidos mis órganos de oxígeno y funcionales? El corazón. El corazón es esa bomba que debe de tener fuerza de contracción. Es lo primero, fuerza para poder expulsar la sangre hacia el callado de la aorta. ¿Ok? Pero si mi corazón pierde fuerza, ¿qué pasa? Esa sangre ya no va a ser expulsada hacia toda la economía del organismo. O bien puede ser expulsada, pero una cantidad inferior a la que mi cuerpo está acostumbrado y mis órganos van a sufrir de hipoxia. Entonces, el corazón es un órgano vital para la expulsión de la sangre. Y si sufre alguna alteración, pues vamos a sufrir una alteración a nivel global y por ello es muy importante el uso de estas drogas vasoactivas. ¿Cómo trabajan estas drogas vasoactivas? Algunas trabajan dándole fuerza al corazón. Cuando éste la ha perdido, hay drogas vasoactivas que le ayudan ¿a qué? A contraerse. También tenemos algunas drogas vasoactivas que actúan sobre los vasos cardíacos. Es decir, si el vaso o la resistencia vascular sistémica está muy dilatada, el vaso lo hace que tenga constricción, que se cierre para que tenga una mejor velocidad de expulsión de la sangre. Entonces, estas drogas vasoactivas, porque por alguna razón mi corazón disfuncionó, lo van a ayudar ¿a qué? A contraerse. ¿Y van a ayudarle a qué? También a que los vasos periféricos o resistencias se cierren y mejore la salida de la sangre. Los fármacos vasoactivos son el primer escalón cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda. ¿En qué otra patología es el primer escalón? En los shocks. El shock de tipo hipovolémico, cardiogénico, son la primera piedra angular.
¿Por qué? Porque estos fármacos tienen efectos farmacocinéticos y sobre todo hemodinámicos. Estos fármacos van a tener un gran efecto hemodinámico, es decir, van a tener influencia en lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca y por lo tanto en el gasto cardíaco. Es muy importante considerar que estos fármacos vasoactivos tienen una semivida muy corta, es decir, actúan de 2 a 3 minutos, pero se van a estabilizar. Por ejemplo, tu paciente se puso mal, vas a iniciar una droga vasoactiva, inicias la infusión. ¿A cuándo se va a estabilizar? Que tú dices, ah, bueno, veo que ya se está elevando la presión arterial, que está mejorando la frecuencia cardíaca. En un periodo de 10 a 15 minutos vas a alcanzar esa estabilidad estacionaria. Y pones tu fármaco, empiezas tu perfusión, de 10 a 15 minutos vas a lograr la estabilidad, pero tienen una vida media muy corta, es decir, el efecto se corta rápido. Cada fármaco es diferente, pero siempre debes de considerar que tus fármacos vasoactivos van a tener una vida media corta, es decir, no puedes prolongar el cambio de soluciones. Siempre debes de ir un paso adelante antes de que tu solución termine. ¿Por qué? Porque el paciente sufriría una inestabilidad hemodinámica en lo que tú realizas la dilución, la preparación. Entonces, siempre considera eso. Los fármacos vasoactivos tienen una vida media muy corta. Es decir, si se termina la infusión y no la tienes lista, tu paciente va a tener cambios hemodinámicos o una inestabilidad hemodinámica y va a tardar de 10 a 15 minutos en lo que vuelves a conectar otra solución y lo recuperas, lo vuelves a estabilizar. Hablando un poco de fisiología cardíaca, el sistema cardiovascular es un sistema dinámico. Cuando hablamos de dinamismo, quiere decir que está funcionando constantemente, pues porque si se para, pues ya caíste en paro cardíaco, ¿verdad? Es un sistema cíclico en el que constantemente está expulsándose sangre del corazón, totalmente. Ok, esta sangre va de oxigenada y el oxígeno al viajar por todo el sistema circulatorio, llega hasta nuestras células del cuerpo. Nuestras células del cuerpo se oxigenan. Esas células forman a nuestros órganos. Vaya, esta oxigenación no es nada más extracelular, sino también es una oxigenación de tipo intracelular, donde la piedra angular, pues es el corazón. Bueno, aquí estamos viendo un corazón. Observen el ritmo. Este corazón se contrae, tiene automatismo, se tiene la propiedad de contraerse por sí mismo. Fíjense cómo sale la sangre expulsada a través de la aorta. ¿Qué le da fuerza a este corazón? El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, que es donde se lleva la poscarga. El corazón, la mayor fuerza la realiza el ventrículo izquierdo. Quiero que observen. Se ve que tiene fuerza, ¿verdad? Se contrae, tiene fuerza. Así se ve dentro de nuestra caja torácica. Imagínense, este es un proceso natural, fisiológico, que se lo dan ciertas propiedades que ahorita vamos a revisar. ¿Qué le da esa fuerza de contracción? Pues el inotropismo. ¿Qué le da ese ritmo de frecuencia cardíaca? Pues el cronotropismo. Entonces, son propiedades que por sí mismas ya tiene el corazón. En este caso, cuando falla, hay una falla cardíaca, que tenemos que sustituir estas propiedades naturales por fármacos. El fármaco le tiene que dar fuerza de contracción para que sea el corazón capaz de expulsar la sangre, y también hay fármacos que le van a dar frecuencia, la capacidad de tener un ritmo al contraerse.
¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el corazón por qué se contrae? ¿Por qué realmente sale la sangre a través del callado de la aorta? Pues el objetivo siempre va a ser la perfusión a órganos blancos. A través de cada red capilar, de cada vaso, de cada arteria, nuestros órganos se están oxigenando constantemente. Ese es el objetivo, vaya, de todo el ciclo cardíaco. Las propiedades del corazón son innumerables, pero hablemos del inotropismo. El inotropismo lo podemos describir como fuerza. Es la fuerza de que le da al corazón para contraerse, para estarse contrayendo en ese ciclo interminable. ¿Cuándo se deja de contraer? Pues cuando morimos, porque es cíclico, no termina. Pero también tenemos una propiedad que es el cronotropismo. El cronotropismo es el que le da velocidad, ese ritmo de ser rítmico. Cuando nosotros realizamos una exploración cardíaca, siempre valoramos el ritmo, ¿no? Que se esté contrayendo con esa fuerza, pero rítmica. También tiene otra propiedad muy interesante, el dromotropismo. Hablar del sistema de conducción eléctrica, pues es fascinante. Cómo a través de esas células miocárdicas se conduce la electricidad, ¿no? Cómo va viajando la electricidad. El circuito eléctrico del corazón realmente es fascinante, estimulado por los electrolitos sobre todo. Ver cómo viaja la electricidad es esta propiedad de dromotropismo, que de una a otra célula va viajando. Cómo llega al nodo sinusal, al nodo senoauricular, viaja a través de las fibras de Purkinje, de las de His. Entonces, la propiedad de conductibilidad. ¿Conductibilidad de qué? De la energía eléctrica a través del sistema del circuito eléctrico del corazón. Ok, tiene otra propiedad que es el lusitropismo, la relajación. El corazón también tiene la propiedad de relajarse, no todo el tiempo está en constricción. O sea, si no tuviera esa propiedad del lusitropismo, nuestro corazón estaría así todo el tiempo contraído. La propiedad del lusitropismo le permite relajarse, volverse a tener esa constricción, relajarse. El lusitropismo, si no existiera, así estaría en nuestro corazón. O sea, cada una de las propiedades del corazón tienen un fin, tienen un objetivo, mantener la homeostasia cardíaca. Pero también tenemos dos variables muy importantes. ¿Cuáles son estas variables? La precarga. ¿La precarga qué es? La precarga, pues, es el llegado de todo el volumen sanguíneo a la aurícula derecha. ¿A través de qué llega? A través de la vena cava inferior, y de la vena cava superior llega a la aurícula derecha toda esa sangre que apenas se va a oxigenar, ¿verdad? Entonces la precarga es la capacidad de la aurícula derecha de recibir todo ese volumen de sangre que se va a oxigenar para después, posteriormente oxigenada, pasar a la parte de poscarga. La poscarga es la resistencia. ¿La resistencia de qué? Del ventrículo izquierdo. En la poscarga se requiere fuerza. Cuando piensas en poscarga, piensa en fuerza, en alguien muy fuerte. ¿Quién es la parte más fuerte de tu corazón? El ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque él es el que le va a echar el punch, la fuerza, para expulsar toda la sangre al callado de la aorta y que pueda llegar hasta las partes más distales de tu cuerpo. ¿Cuáles son las partes más distales de tu cuerpo? Tu cerebro. Los dedos de tus pies son las partes más distales, los miembros pélvicos sobre todo. Vaya, ahora imaginemos, nuestro corazón tiene un perfecto funcionamiento entre estas propiedades, entre estos indicadores. ¿Para qué? Para mantener un gasto cardíaco óptimo que me permita mantener perfundidos todos mis órganos. Pero, ¿qué pasa si la precarga falla? Algo falló en la precarga. ¿Qué pasa si el inotropismo, la propiedad de inotropismo, algo la afectó? Por ejemplo, ya no tiene la capacidad de contraerse nuestro corazón. Cualquier propiedad que falle va a afectar tu gasto cardíaco. Por eso el corazón es muy sensible. Es un sistema perfecto que trabaja unísono para contraerse
y satisfacer todas tus necesidades de oxígeno. Pero si un factor se ve afectado, va a afectar en general tu gasto cardíaco. Y al afectarlo, va a afectar la perfusión de tus órganos, sobre todo tus órganos, Diana. Ya no va a llegar la cantidad necesaria de oxígeno para un correcto funcionamiento. Ahora, ¿qué pudiera alterar la homeostasia circulatoria? Cualquier tipo de shock. Un shock anafiláctico, un shock séptico, que es de los más frecuentes, un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, algún tipo de arritmia, un infarto agudo al miocardio, una insuficiencia cardíaca, vaya, patologías que dañen en sí mismas al corazón, vas a tener una afectación en el gasto cardíaco de tu paciente. Algunos factores como la acidosis metabólica, los pacientes por reanimación cardíaca también van a tener algunas alteraciones de la homeostasia circulatoria, ya que al realizar la reanimación, el corazón también, recuerden que todos los fármacos que utilizamos en reanimación, la mayoría son proactivos de arritmia. O sea, tú le aplicas tu fármaco a tu paciente de reanimación, seguramente te va a presentar más adelante algún tipo de arritmia, algún tipo de alteración, una alteración refractaria, vaya, que es secundaria a todos los fármacos que tú le pusiste. Entonces, ¿qué otra cosa puede afectar la homeostasia circulatoria? Procesos infecciosos severos. Vaya, la pregunta sería, ¿qué no te afecta la homeostasia circulatoria? Todo puede afectar el equilibrio perfecto que existe en el corazón. Y cuando, bueno, ya tenemos este caso, tenemos ese paciente chocado, que dices, bueno, va a ingresar por un shock hipovolémico y empiezas a ver en el monitor un descenso súbito de la presión arterial. Tu tensión arterial media está por abajo de 60, tu frecuencia cardíaca la ves que baja a menor de 60. Empiezas a ver alteraciones que dices, ¿a quién llamo? Quisiera llamar al Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero bueno, ¿quiénes son los héroes cuando se presentan esos casos? Creo que no hay mayor terror, todos intensivistas, no intensivistas, lo hemos vivido, porque las drogas vasoactivas no nada más se utilizan en salas de terapia intensiva, en salas de urgencias, en salas de medicina interna, en todos lados se presentan alteraciones de la homeostasia circulatoria. Realmente, cuando empiezas a ver un descenso de la presión arterial, ¿qué dices? Prepárate la dopa. Cuando empiezas a ver que se baja la presión de más, no, mejor la norepi, prepáratela. Cuando ves que el corazón empieza a latirle menos, tráete la atropina y vete adelantándole a la dobuta. Son los héroes. Nosotros ya los conocemos, sabemos los efectos que va a tener en la frecuencia. Decimos, no está más potente que el otro. Entonces, ellos son los superhéroes cuando tenemos una alteración de lo que es la hemodinamia. Pero también hay que saber que no todo es bueno. Al aplicar esos fármacos vas a tener bastantes efectos secundarios, entre ellos algunas complicaciones, sobre todo si no tenemos un manejo adecuado en la velocidad de perfusión y en sí mismos. Los fármacos vasoactivos, compañeros, no son los héroes. Realmente tienen muchísimos efectos secundarios en nuestro paciente. La mayoría son arritmogénicos. En sí mismo, el propio fármaco te va a producir arritmias en tu paciente, sobre todo que arritmias letales. ¿Cuáles son esas arritmias letales? Pues las que se van a dar en el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Todos los fármacos vasoactivos en su mayoría son proarrítmicos, algunos más que otros. Y ahorita lo vamos a revisar. Ok, que en sí, ¿qué es un fármaco vasoactivo? Pues es un fármaco que se emplea, que tiene algunas sustancias inotrópicas y vasomotoras. Cuando hablamos de inotrópico es que trabajan en contracción. En vasomotor, que habla más sobre resistencias vasculares sistémicas, pero es importante decirle que, por ejemplo, no puedo decir la norepi
solo se encarga de contracción. No, la norepinefrina también tiene algunos efectos vasomotores. Ningún fármaco vasoactivo solo tiene una propiedad, la mayoría tiene varias propiedades que es importante conocer. A veces dices, bueno, tengo un fármaco vasoactivo y veo que a mi paciente le empezó a disminuir la frecuencia, le voy a agregar otro, pero veo que como que empezó con arritmias, le voy a agregar otro. No, debes de saber que ajustando dosis puedes tener varios efectos en un solo fármaco, que no es necesario colocar tantas drogas vasoactivas. Entre más drogas vasoactivas coloquen, menor es la supervivencia del paciente. Según ensayos clínicos realizados ingleses, norteamericanos, mencionan que los pacientes a mayor número de drogas vasoactivas, mayor tasa de mortalidad. Ok, ¿cuál es el objetivo de estos fármacos? Lo principal, restablecer la presión arterial, que ese es el principal indicador, ¿no? Cuando vemos un descenso de la presión arterial, dices, prepárate las aminas, y ya te empiezas a preparar, porque nosotros pues siempre vamos un paso adelante. Y entonces lo primero es restablecer la presión arterial. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco y con ello pues mejorar la perfusión de todos mis órganos, mejorar la oxigenación, ¿no? Si hay un descenso de la presión arterial importante, pues hay una hipoperfusión, lo que quiere decir que mis órganos no se van a oxigenar. Por eso siempre como indicador tomamos la presión arterial o la presión arterial media. ¿Por qué es importante que como profesionales de enfermería, ya seas intensivista o no lo seas? Porque también, sobre todo en estos tiempos de pandemia, creo que todos nos hicimos intensivistas. Las nuevas generaciones nos hemos trabajado en situaciones de verdad caóticas, los pacientes son críticos, sobre todo el paciente COVID, pues tiene una inestabilidad hemodinámica importante. ¿Por qué se inestabiliza? Pues porque el paciente COVID, como ustedes saben, en sí la fisiopatología de la enfermedad, pues provoca hipoxia, ¿no? Hipoperfusión. Entonces, nuestros pacientes de COVID, en la mayoría va a requerir drogas vasoactivas, los que presenten, claro, una manifestación grave de la enfermedad. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque la mayoría de estos fármacos realmente tienen una mortalidad muy alta. El hecho de que le pongas el fármaco al paciente no precisamente va a mejorar la perfusión, la hemodinamia, como les digo, va a traer bastantes efectos secundarios. Sobre todo, ¿cuáles son los efectos secundarios? En primer lugar, las arritmias. Segundo lugar, la isquemia miocárdica. Vamos a hablar un poquito de por qué se da la isquemia miocárdica, porque muchas veces el calcular una velocidad de perfusión inadecuada puede causar una isquemia miocárdica a nuestro paciente. Y en algunos casos también hay relajación del músculo liso cardíaco a través de estos fármacos y también se producen hipotensiones muy importantes. O también recuerden que nuestros pacientes que utilizan fármacos vasoactivos, la mayoría tienen apoyo mecánico ventilatorio. Y para poder adaptar a nuestros pacientes, usamos una gran gama de ¿qué? Sedantes, relajantes, analgésicos de tipo opiáceo. Esos fármacos provocan un descenso de la presión arterial importante. Entonces siempre va a ser como jugar, o sea, los sedantes te van a producir hipotensión. Entonces, pues tú tienes a tu superhéroe, que es la droga vasoactiva que te la va a subir. Siempre vas a estar en un juego con un paciente que está ventilado mecánicamente. La mayoría de las veces va a tener drogas vasoactivas, no porque tenga una patología cardíaca, es por el hecho de que los mismos fármacos sedantes y relajantes lo están hipotensando. Y al hipotensarlo, pues no va a tener una perfusión adecuada de oxígeno hacia sus órganos blancos. Bueno, ¿cómo actúan directamente los fármacos vasoactivos? En especial tenemos dos tipos, los inotropos, que son los que o inotrópicos, que son los que mejoran la contractilidad cardíaca y con ello, pues el gasto cardíaco. También tenemos
Los vasopresores. Los vasopresores actúan más sobre los vasos periféricos, aumentando la resistencia vascular sistémica. Pero bueno, dímelo en palabras más legibles, Adela. Ok. Resulta que este fármaco es como la imagen que estamos viendo al costado. Regularmente el vaso tiene esta dilatación, pero si se fijan, el chorro de sangre, imaginemos que es un chorro de sangre expulsado, es débil, no tiene fuerza. Como está muy dilatado el vaso, el chorro de sangre es débil. Entonces, pongo un fármaco vasoactivo y ¿qué pasa? Aprieta el vaso, hace una constricción en el vaso. Y al apretar el vaso, o hacer esa constricción, sale un volumen de eyección con más fuerza que permite, vaya, satisfacer las necesidades de sangre que tienen todos nuestros órganos para poderse oxigenar. Cuando pienses en un vasopresor, piensa en esta imagen. Tus vasos están dilatados por cualquier situación. Entonces, el chorro de eyección es muy débil. Pero yo pongo un fármaco vasopresor que aumente la resistencia vascular sistémica, es decir, que haga una contracción, lo va a adelgazar y va a aumentar esa fuerza de eyección de la sangre. Fármacos inotrópicos trabajan sobre contractilidad. Fármacos vasopresores sobre los vasos, aumentando la resistencia vascular sistémica para tener una mejor expulsión de la sangre. Bueno, ahorita ya sabemos, un inotrópico, contracción. Un vasopresor trabaja sobre los vasos. Pero también es importante que sepas que hay algunos receptores importantes bajo, vaya, los fármacos, por ejemplo, tienen mayor recepción en adrenérgico 1, en beta adrenérgico 2. Pero bueno, ¿qué es esto? Los adrenérgicos 1, ¿qué hacen? Bueno, los receptores adrenérgico 1, que la mayoría de nuestros fármacos van a tener adrenérgicos 1 o beta adrenérgicos 2. La mayoría siempre tienen este tipo de receptores, hablando de fármacos vasoactivos. Los adrenérgicos de tipo 1 van a trabajar en la contracción del músculo liso, pero no solo del corazón, sino de otros órganos, como pueden ver en los esfínteres gastrointestinales, genitourinarios. También trabaja en lo que es glucogenólisis y gluconeogénesis. Trabajan sobre todo en la disminución de la producción de humor acuoso y de la secreción de insulina. Ok. Los betaadrenérgicos de tipo 1 trabajan en el incremento de la frecuencia cardíaca, pero no solamente trabajan en frecuencia, sino también en contractilidad, también trabajan en conducción eléctrica. Es muy importante checar este beta 1. El beta adrenérgico 1, si por ejemplo dice el fármaco tiene un receptor beta adrenérgico 1, entonces ese fármaco te incrementa la frecuencia, te incrementa la contractilidad y te incrementa la conducción cardíaca, es decir, hace más factible el sistema de conducción eléctrica que esté conduciendo mejor las células miocárdicas. O sea, el tener un receptor beta 1, pues te va a dar varios beneficios en ese fármaco. Tenemos el beta 2. El beta 2 sobre todo trabaja en la relajación del músculo liso bronquial. Hay una relajación, aquí no hay contractibilidad, aquí hay relajación. Al aplicar ese fármaco vas a tener relajación del músculo liso bronquial, gastrointestinal, uterino, vesical, el músculo esquelético. Si lo pueden ver, estos receptores no solo trabajan sobre el corazón, trabajan a nivel de varios órganos, varios vasos. Y finalmente tenemos los receptores dopaminérgicos. ¿Qué hacen los receptores dopaminérgicos? Trabajan en la relajación del músculo liso de las arteriolas renales, esplánicas, coronarias y cerebrales. Es decir, es un fármaco que permite relajar
lo que es el músculo liso para mejorar la perfusión, que decimos, ah, mira, es un receptor dopaminérgico este fármaco. El único fármaco con receptor dopaminérgico, ¿cuál será? Hasta su nombre lo dice, pues la dopamina. Es la única que tiene receptores dopaminérgicos. Vamos a ver la siguiente tabla para que se entienda un poquito mejor. En esta tabla vamos a ver algunas propiedades de varios fármacos. Vamos a ver los más frecuentes. ¿Cuál es el fármaco vasoactivo más frecuente que utilizamos? De primera línea le vamos a llamar la noradrenalina. Es decir, la noradrenalina trabaja con los receptores adrenérgicos de tipo 1, es decir, en contractibilidad. Si se fijan, tiene 3 cruces, o sea, tiene la noradrenalina, es un receptor que va a trabajar potente en contractilidad. Y vemos que tiene 2 cruces en los beta 1. ¿Qué hacían los beta 1? ¿Se acuerdan? Contractilidad, frecuencia, nos daba fuerza. O sea, este fármaco de noradrenalina te ayuda a la contracción, a la frecuencia, a la conducción eléctrica. Por eso es un fármaco de primera línea. No tiene receptores de tipo beta adrenérgicos 2, tampoco dopa. Y dice que este fármaco te produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Puede darse un aumento o no, puede continuar igual. Tiene un aumento del gasto cardíaco, puede ser igual o puede aumentar, pero tiene una importante elevación de la resistencia vascular sistémica. Es decir, que la noradrenalina o la norepinefrina, como le quieran llamar, va a producir constricción de los vasos, una constricción importante. Por eso es de vital importancia calcular la velocidad de perfusión, porque si utilizas dosis muy altas, la resistencia vascular sistémica vas a hacer una contracción excesiva en tus vasos y tú mismo puedes provocar una isquemia miocárdica por un mal cálculo de velocidad de perfusión. Ok, Norepi, droga vasoactiva de primera línea. Ya vimos por qué, pues trabaja en contractibilidad, trabaja con la frecuencia, trabaja con la conducción, además me aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y también trabaja sobre las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué otro fármaco utilizamos frecuentemente? Bueno, ya menciona la literatura que está en desuso, pero realmente yo creo que esto va a variar de un estado a otro, de una institución a otra, porque pudiéramos decir la noradrenalina es el fármaco de primera elección, pero ¿y si no tienen en la institución? O si no tienen en el estado, se agotó, pues tú no se va a parar porque no hay noradrenalina. Tú tienes que pensar en el fármaco de segunda elección. ¿Cuál sería el fármaco de segunda elección si no tuvieras norepi? La dopamina sería tu fármaco de segunda elección. Bueno, si tuvieras otros fármacos que pudieras sustituir de acuerdo a la institución donde estás laborando, pero si no, pues podemos utilizar la dopamina. La dopamina va a tener diferentes efectos, porque todo se va a basar a la dosis. Si tienes una dosis baja o una dosis dopa, como le llamamos, pues va a tener efectos diferentes. No se estimulan los receptores alfa 1 con una dosis, adrenérgico 1, no se estimulan con dosis bajas de dopa. Nada más vemos una cruce en el beta adrenérgico. Realmente la dopamina en dosis bajas pues no ayuda mucho, observen. Nada más estimula un poco los beta-adrenérgicos, es decir, trabaja un poco en fuerza, en conducción, pero en dosis bajitas la dopamina no te funciona. Pero sí tiene un efecto dopa importante, es decir, en dosis bajas la dopamina va a producir relajación del músculo liso. ¿De qué? De tus riñones. Va a mejorar la perfusión del riñón. Otra que la perfusión cerebral tiene 3 cruces en el efecto dopaminérgico, en el receptor dopaminérgico. Entonces, a dosis baja me mejora la perfusión renal, cerebral. O sea, yo ya empiezo a valorar, ¿no? Ah, mira, este fármaco me va a ayudar para mejorar perfusión renal, cerebral
y no me tiene muchos efectos. A lo mejor no quiero alterar tanto la frecuencia cardíaca, mi paciente está estable. A lo mejor no quiero elevar tanto la presión arterial, mi paciente está estable, pero están disminuyendo los volúmenes urinarios. Entonces, elegimos un fármaco vasoactivo, que es la dopamina, pero a dosis baja, para mejorar sobre todo el gasto urinario. Vemos también que la dopamina en dosis medias ya tiene un efecto diferente. ¿Cuál es el efecto? En los adrenérgicos de tipo 1, pues tenemos una cruz, va a trabajar en contractilidad, pero al subir la dosis, aumenta ¿qué? Fuerza, vamos a ver, vemos fuerza en el latido, en los beta-adrenérgicos, aquí vemos cómo aumenta 3 cruces. Al aumentar a dosis media, va a tener mayor conducción eléctrica, mayor fuerza para contraerse, y también vamos a tener ese efecto dopaminérgico de relajación de los vasos renales, cerebrales. Va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, te va a aumentar el gasto cardíaco, pero no hay ningún efecto en la resistencia vascular sistémica. En dosis altas, la dopamina va a tener efecto en contractibilidad, en fuerza, no tiene efecto dopaminérgico también, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco. Sobre todo quiero que noten aquí, la dopamina a dosis altas, quiero que observen, efecto en contractibilidad, en fuerza, en conducción. También relaja en efecto en receptor dopaminérgico, es decir, va a relajar pues el músculo liso del riñón, del cerebro, te va a aumentar la frecuencia, te va a aumentar el gasto y te va a aumentar la resistencia vascular sistémica. Es por eso que la dopamina es uno de los fármacos de segunda línea, no es el primero recomendado. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de todas las constantes hemodinámicas, porque realmente están aumentando todas, hay riesgo de una arritmia. La dopamina es uno de los principales fármacos que te produce arritmias. Bueno, analizamos estos dos fármacos para que se entienda mejor esta tablita. Porque es importante saber, o sea, si yo le voy a poner un fármaco a mi paciente, saber en dónde va a actuar, qué es lo que va a hacer. No decir, porque me va a elevar la presión. No, algunos te van a elevar más la presión arterial, otros van a trabajar sobre tu frecuencia cardíaca, otros indirectamente en tu gasto cardíaco. Ok, ya sabemos que pues ahorita tenemos una gran gama de fármacos vasoactivos, que cada fármaco va a trabajar en ciertos receptores adrenérgicos de tipo 1 o 2, beta-adrenérgicos de tipo 1 o 2, receptores dopaminérgicos, es decir, todos los fármacos van a tener ciertos efectos sobre estos receptores, trabajando en contractibilidad, en fuerza, aumentando frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. Todos los fármacos es necesario que pues nos sentemos, repasemos, que siempre tengamos en nuestras unidades de cuidados intensivos o áreas críticas, tener siempre un documento para recordar, porque es difícil, son muchos fármacos, pero debes de saber dónde actúan, sobre todo los que regularmente utilizas en tu quehacer diario. Pero bueno, ¿qué determina el hecho de iniciar una droga vasoactiva? Pues ya viste, ya hasta miedo da, dices, híjole, pues si le inicio y si le da una arritmia, porque dijeron en el curso que daba arritmias y creo que se mueren más rápido si se las pones. No, realmente hay situaciones clínicas en las que se debe de iniciar una droga vasoactiva, sobre todo en las reanimaciones. Pero ¿cuál es, el indicador? El indicador, según consensos internacionales, es la presión arterial. Observamos que la guía de la Sociedad Europea de Cardiología menciona que para iniciar una droga vasoactiva, el indicador es una presión arterial sistólica menor a 85 milímetros de mercurio. La guía de infarto agudo al miocardio con elevación del ST, del segmento ST de la Sociedad Europea de Cardiología, menciona que el indicador es una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Si se fijan ahí ya tenemos una variación
en relación de un documento a otro. Pero la guía de Surviving Sepsis Campaign menciona a la presión arterial media, que si el paciente tiene una presión arterial media menor a 65, se debe de iniciar un fármaco vasoactivo. La mayoría creo que utiliza este indicador. Siempre nos basamos en la presión arterial media. Sabemos que una presión arterial media inferior a 65 no cubre las necesidades de débito de oxígeno a lo que es el sistema circulatorio. Bueno, en relación a la clasificación de las drogas vasoactivas, pues tenemos una gran gama que actúan en diferentes niveles. En relación a las aminas simpático-miméticas, vaya, ¿qué fármacos se clasifican aquí? Principalmente la norepinefrina. La norepinefrina, la adrenalina y la dopamina son catecolaminas endógenas. También tenemos de tipo sintética. ¿Cuáles son? La dobutamina y el isoprotenerol. En las aminas simpático-miméticas, si se puede notarlo, es el grupo más utilizado en relación a los fármacos vasoactivos. Pero también tenemos otro tipo de fármacos, los digitálicos, famosísimos. ¿Cuál? La digoxina, la metildigoxina, los inhibidores de la fosfodiesterasa, entre ellos la famosísima milrinona y amrinona. Respecto a los sensibilizadores de los canales de calcio, el levosimedan, muy utilizado en tercer nivel. Realmente nosotros en el estado Guerrero en segundo nivel carecemos de levosimedan en algunas instituciones. Y pues dentro de los nitritos tenemos la nitroglicerina, el nitropusiato de isosorbide, tenemos, vaya, todo lo que son nitroglicerinas y nitropusiatos. Aquí es importante distinguir en esta tabla cuál es el fármaco vasoactivo que yo más utilizo. Y va a ser diferente, porque estamos en esta sala, pues reunido compañeros de segundo nivel, de tercer nivel de atención, de diferentes estados. Todo dependerá de, vaya, de tu institución, del nivel donde te desempeñas o el área también donde te desempeñas. Tenemos una gran gama de drogas vasoactivas, compañeros. Lo importante es saber cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. Entre los más frecuentes tenemos a la norepi. La norepi siempre va a ser la droga vasoactiva de primera elección. Ya vimos por qué. Pues está muy completa, trabaja en contracción, frecuencia, gasto, te aumenta la resistencia vascular sistémica. Esta droga es la de elección para el shock, para los tipos de shock. Cuando un paciente tiene shock séptico o es de tipo hipovolémico cardiogénico, primera línea, norepi. Pues si no tienes, pues ya nos diremos a la segunda línea, que va a ser la dopa. La epinefrina también se utiliza. Es la droga inicial, pero en el shock anafiláctico. Es muy importante. Ambas se utilizan en shock, pero la epinefrina en el anafiláctico. La fenilefrina está indicada, es la droga inicial cuando se presentó una taquiarritmia por norepi. La norepi también favorece algún tipo de arritmia. Y si tu paciente tuvo una taquiarritmia con norepi, pudieras considerar la fenilefrina. Y también es una droga alternativa del shock séptico, es decir, si no tengo norepi, mi paciente tiene un descenso de la presión arterial media, de la presión arterial sistólica. Si no tengo ninguna droga, puedo usar la fenilefrina. También es una elección que en estos tiempos de COVID, en el que primera línea es norepis y realmente a veces no la tenemos, tienes que saber qué alternativas. Vaya, por lo menos en lo que se consigue el fármaco. Podemos utilizar fenilefrina. La dopamina siempre va a ser una droga vasoactiva de segunda elección. Tu primera elección es norepi. ¿Por qué? Porque la dopamina, se realizó un estudio en el 2010, en 28 días hicieron una comparación entre dopamina y norepinefrina y se observó que la mortalidad casi era similar, pero sí hubo una mayor mortalidad en dopamina. ¿Cuál fue la causa? Taquiarritmias de tipo ventricular.
También tenemos otros fármacos. La vasopresina. La vasopresina también es un fármaco de segunda elección, ¿eh? Jamás es un fármaco de primera elección. Si no tienes el fármaco, pues ya lo valorarás. ¿Por qué la vasopresina la tienes que valorar con mucha cautela? Porque este fármaco precipita a una enfermedad coronaria y puede provocar isquemia de los vasos. La dobutamina es un fármaco o una droga inicial que se utiliza para el shock cardiogénico, sobre todo cuando nuestro paciente tiene datos de bajo gasto cardíaco y una presión arterial estable. Es muy importante decirles que la dobutamina se puede combinar con norepinefrina. Si con la norepinefrina no has alcanzado el efecto deseado, puedes combinarlo con dobutamina. La literatura te lo sugiere incluso, sobre todo en pacientes con shock séptico o que tienen una falla cardíaca importante. ¿Podemos silenciar micrófonos, por favor? Está muy animoso, ¿verdad? Hoy nos están animando la tarde. Ok, bueno, continuamos con la milrinona. La milrinona es una alternativa transitoria para aumentar el gasto cardíaco, pero la milrinona te puede causar una hipotensión súbita y sobre todo arritmias de tipo ventricular. Quiero que noten, o sea, sí te dan beneficios todos los fármacos, pero hay que leer las letras pequeñas, como cuando nos vamos a endeudar, que lees las letras grandes y dices, mira, me da todo esto, pero no leíste las letras pequeñas donde son como el 10% de interés. Igual es aquí en los fármacos vasoactivos. Tú tienes que leer las letras pequeñas de todas las contraindicaciones que te van a dar cada vez que tú apliques una droga vasoactiva o incrementes drogas vasoactivas. Ahora, pues dices, son muchos los fármacos. Tienes una gran gama, porque todos tenemos epinefrina, dobutamina, dopamina, tenemos en nuestras unidades. Bueno, quiero pensar que todos. Pero vaya, ¿de qué va a depender la droga que vas a utilizar, la droga vasoactiva? Primero, la situación clínica del paciente. Vamos a determinar cuál es el diagnóstico. ¿Es un paciente de shock? ¿Es un paciente con una enfermedad coronaria importante? Primero, saber el diagnóstico para determinar sus necesidades. ¿Qué necesidad tiene? De incremento de la presión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca o ambas constantes para aumentar mi gasto cardíaco. O sea, primero debo determinar realmente qué necesita mi paciente. No nada más dicen que esto aumenta la presión y dicen que esta es la frecuencia. No, determina qué lo necesita. Mejor tenerlo sin drogas vasoactivas. A lo mejor lo puedo reanimar con líquidos, con cristaloides, con expansores de volumen. Primero debo de agotar todas las pautas de reanimación antes de iniciar una droga vasoactiva. Ok, ¿de qué otra cosa depende? Bueno, yo ya sé que la norepi es primera elección y si no alcanzo el efecto deseado o el aumento del gasto cardíaco, pues agrego dobuta. Pero híjole, no tienes norepi. Entonces, es la disponibilidad del fármaco lo que va a influenciar mucho a la droga vasoactiva que se va a colocar en tu paciente. A lo mejor tienes dopa, dices, bueno, pero tengo dopa, me dijeron que puedo utilizarla. Entonces uso dopa y dobuta, es una alternativa pues viable. En relación a las dosis de los fármacos, hay varios consensos que tienen algún rango de diferencia entre dosis de inicio y dosis máxima. Esta tabla, más que nada, compañeros, se las comparto para que observen que todos los fármacos tienen una dosis máxima. Es decir, nosotros al programar velocidad de perfusión o dosificación, no debemos de sobrepasar las dosis máximas. ¿Por qué? Porque si yo sobrepaso la dosis máxima del fármaco, ¿qué voy a precipitar? La aparición de arritmias o la aparición de isquemias miocárdicas. Por eso es importante saber cuáles son las dosis máximas que se tienen que administrar en cada fármaco. Cada fármaco no te dice a libre albedrío, mira, aquí está el fármaco, escoge la dosis, te da una dosis inicial porque siempre te va a dar la dosis mínima en espera de que el paciente responda.
Nosotros siempre nuestro objetivo clínico va a ser, si ya colocaste una droga vasoactiva, que tu paciente responda en las dosis iniciales. Si no responde, te vas a una dosis media. Pero si no responde, te vas a una dosis alta. Y al tenerlo en dosis alta o máxima, lo haces más predisponente a las arritmias y a las isquemias. Es lo que tienes que tener presente. Objetivo clínico, mantenerlo si su condición lo permite en dosis iniciales o dosis medias, pero evitar llevártelo a las dosis máximas. Bueno, ya hablamos al hablar de dosis máximas, dosis mínimas, pues es importante como profesionales de enfermería saber calcular la velocidad de perfusión de estos fármacos, compañeros. Hace unos días una alumna me dijo, es que me da clases un compañero médico, pero dice que yo nunca voy a entender esto. Yo, ¿cómo que no lo va a entender si todos somos profesionales? O sea, el hecho de ser enfermería no quiere decir que no vas a saber calcular una concentración, una velocidad de perfusión. Incluso nosotros llegamos al recibir al turno, checamos la velocidad de perfusión si es la correcta y si no lo es, pues voy a realizar una corrección. ¿En base a qué? Pues al conocimiento que yo tengo sobre el cálculo de velocidad de perfusión. Por eso es importante que como profesionales y sobre todo que diariamente manejamos estas drogas, tenemos la obligación de conocer las fórmulas para el cálculo de velocidad de perfusión. Vamos a iniciar con unos ejemplos fáciles. Es importante que tengan su calculadora. Dices, híjole, pero tengo el celular y ahí tengo la calculadora para que puedan entenderlo. Vamos a realizarlo con algunos de los fármacos que más se utilizan. Vaya, los consensos dicen están en desuso, pero pues la realidad es que en México todavía los usamos porque es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con el ejemplo de dopamina. La dopamina, como pudimos ver, es un fármaco, es el precursor de la norepinefrina, es como el papá de la norepinefrina. Trabaja sobre los receptores beta 1 y en dosis elevada también en los alfa 1, alfa adrenérgicos. En las dosis iniciales o dosis bajas, este fármaco te produce vasodilatación renal, ya lo vimos, cerebral, y también te aumenta la diuresis. En dosis medias o de mantenimiento, incrementa la contractilidad miocárdica, pero en dosis máxima, que es de 20 a 50 microgramos por kilo por minuto, produce una importante vasoconstricción de las arteriolas y venas. Si te aumenta la tensión arterial, en una dosis máxima, la dopa te va a aumentar la presión, te va a aumentar la constricción de los vasos o resistencias vasculares sistémicas, pero sí vas a predisponer a tu paciente a las taquiarritmias. Siempre va a ser un fármaco de segunda elección. Primero consideras que la norepi. ¿Por qué? Porque aparte de todas las taquiarritmias que puede producir este fármaco, también produce hipotensiones severas. Ahora, un error bien frecuente que se comete cuando estamos administrando dopamina a dosis dopa, es decir, a dosis baja, y llegas al turno y dices, bueno, ¿por qué le dejaron la dopamina si el paciente tiene la presión arterial estable? ¿Por qué se la dejaron tan bajita? Se la vamos a retirar. Pero entonces a lo largo de tu turno dices, híjole, dejó de orinar el paciente. ¿Quién sabe qué pasaría? Disminuyeron mucho los volúmenes urinarios, porque tal vez el paciente tenía dosis dopa, no precisamente para el incremento de la presión arterial, sino para relajar el músculo liso de los riñones y mejorar el gasto urinario. Entonces, cuando yo tenga dosis dopa, hay que valorar el hecho de retirarla. Hay que preguntarnos por qué tiene dosis dopa. Lo más seguro es que sea para mejorar sus volúmenes urinarios. La única ¿Cuándo vas a cerrar aminas o cuándo vas a realizar pues ya el retiro definitivo? Por indicación médica, siempre por prescripción y en el expediente clínico. Bueno, la dopamina, ¿cuál es su presentación? En México tenemos, ¿por qué de decirles que la presentación de los fármacos es diferente? En España, en Argentina tienen otras presentaciones. Incluso sus unidades van a tener algunas variaciones en presentación.
Bueno, vamos a presentar un ejemplo para cálculo de diluciones de un ámpula de dopamina. El ámpula viene de 200 miligramos, es decir, la indicación va a ser 2 ámpulas de dopamina aforadas en 100 mililitros de solución glucosada al 5%. Siempre es importante que las drogas vasoactivas que vamos a utilizar sean aforadas cuando ya vamos a realizar la preparación. ¿Para qué? Para tener una velocidad de perfusión exacta. Bueno, y aquí tenemos la fórmula. Vamos a desglosarla poco a poco. Bueno, inicialmente nuestra indicación son 2 ámpulas de dopa aforadas en 100 mililitros de solución glucosada. Y dices, bueno, Adela, pero es que regularmente yo la hago en 250. Es solo un ejemplo. Tú puedes sustituir esos 100 mililitros por 250. O sea, aquí nada más es para fines prácticos. Pero también he de decirles que si cuentas con una bomba para perfundir las infusiones, es recomendable utilizar. ¿Podemos apagar micrófonos, por favor? Ok. Si tú tienes una bomba de infusión, lo recomendable es realizar concentración, infusiones concentradas, no utilizar tantos líquidos. Recuerden que nuestros pacientes que son críticos siempre tienen la solución base, alimentaciones, tienen sedantes, relajantes, un sinfín de infusiones que al final de tu turno, al realizar tu balance de líquidos global, pues es una gran cantidad de líquidos que el paciente está recibiendo, sobre todo en el espacio intracelular. La mayoría de los pacientes críticos tienden al edema. Es por eso, porque siempre estamos realizando grandes volúmenes de líquidos en el paciente. Entonces se recomienda que sean las infusiones lo más concentradas posibles. Bueno, aquí tenemos ya la indicación, 2 ámpulas en 100 mililitros de solución glucosada. Lo primero es calcular tu concentración. Número 1, vamos a calcularlo. Pero lo primero es, si tengo mi dilución en miligramos, la voy a transformar en microgramos. Algunos dicen, pero yo manejo gamas. Es lo mismo, compañeros. Los microgramos, si los transformo a gamas, pueden utilizar esta es la misma fórmula. ¿Ok? Bueno, lo primero es cálculo de concentración. Y lo primero, si yo tengo mi fármaco en miligramos, lo voy a transformar a microgramos. ¿Cómo? Fácil. Solo la cantidad la voy a multiplicar por 1000 y obtengo la cantidad en microgramos. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a multiplicar para obtener mis microgramos? Aquí tenemos, para hacer la concentración, los 400 miligramos de las 2 ámpulas de dopamina lo voy a multiplicar por 100. ¿Para qué? Para transformarlo o hacer la conversión a microgramos. Una vez que transforme los miligramos a microgramos, voy a hacer la fórmula que consiste en la cantidad en microgramos entre 100, que son los mililitros de la solución, entre 60, que son las microgotas. Es una constante que vamos a utilizar porque la mayoría, bueno, siempre las aminas vasoactivas las perfundimos por microgoteros, nunca por macrogoteros. En este caso, son las 60 microgotas de mi microgotero. Al realizar la fórmula, voy a obtener que mi concentración es de 66.6. Es mi primer paso. Voy a transformar los miligramos a microgramos. ¿Cómo? Solo multiplicando por 1000. Una vez que lo tengo, entre la solución en la que voy a perfundir, entre las microgotas, que son 60, y obtengo mi concentración. Mi concentración, que son 66.6. Después de que ya tengo la concentración, ahora sí ya voy a calcular velocidad de perfusión. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad de perfusión? Dosis. La dosis esa la vamos a encontrar en el expediente clínico. La dosis inicial, aquí podemos ver, cada expediente clínico, pues vamos a tener esos datos. La dosis inicial va a ser de 2 microgramos por kilo minuto. Entonces va a ser la dosis inicial que prescribió el médico
por el peso del paciente. Siempre debemos de tener el peso del paciente para poder, o vaya, si no, mi cama en la que tengo al paciente no pesa automáticamente, hacer un cálculo, pero lo más exacto posible. Entonces, la dosis por el peso entre la concentración y voy a obtener mi velocidad de perfusión. La fórmula es muy fácil. Únicamente requieres la dosis, el peso del paciente y sacar tu concentración y obtienes tu velocidad de perfusión. En esta indicación médica, la velocidad de perfusión son 2.1 mililitros por hora. Lo único que te resta aquí es programar tu bomba de infusión. Si el médico puso la dosis es 2 microgramos por kilo minuto, vas a programar 2.1 mililitros por hora en tu bomba de infusión y es la dosis exacta a la velocidad de perfusión que vas a infundir. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, la norepinefrina. La norepinefrina, como sabemos, pues es la primera elección del shock escéptico cardiogénico e hipovolémico, es un fármaco de primera línea. La presentación del fármaco es una ámpula de 4 miligramos en 4 mililitros. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo sobre esta indicación. Van a ser 3 ámpulas de Norepi en 100 mililitros de solución glucosada al 5%. Pero bueno, dices, híjole, dopa en solución glucosada, Norepi en solución glucosada. La mayoría de los fármacos vasoactivos se diluyen en soluciones glucosadas para mantener la estabilidad del fármaco y que no se vea afectado el pH del fármaco. Sí se pueden diluir igual en soluciones salinas algunos, pero podrías afectar la estabilidad del fármaco. Para calcular la dosis de Norepi, vamos a hacer otro ejercicio. Hay que anotarlo, hay que practicarlo, compañeros, para que tengamos velocidades de perfusión exactas. Bueno, aquí vemos esta dilución. Norepi 3 ámpulas de 12 miligramos, pues son 12 miligramos porque cada una tiene 4 miligramos y 4 por 3, pues son 12. Entonces tenemos, lo primero vamos a sacar nuestra concentración. Pues ya vi que son miligramos, lo tengo que transformar a microgramos. ¿Y cómo? Pues únicamente multiplico los miligramos por 1000 y obtengo mis microgramos. Una vez que hice la conversión a microgramos, únicamente lo divido por 100, que son los mililitros de la solución, y lo divido entre 60, que es la velocidad, vaya, del microgotero. ¿Y cuál tengo que mi concentración es? De 2. Así obtuve mi concentración. Primero hago mi conversión de miligramos a microgramos. Aplico la fórmula y obtengo mi constante de concentración. Posteriormente aplico la misma fórmula, que es la dosis inicial que tiene el médico, que es 0.1 microgramos por kilo por minuto, por el peso corporal del paciente, que en este caso son 90 kilos. Entonces, mi resultado es 4.5 mililitros por hora. De acuerdo a la dosis que indicó el médico de 0.1, mi velocidad de perfusión va a ser 4.5 mililitros por hora. Lo único que voy a hacer es programar en mi bomba y ya tengo la dosis ideal. La dobutamina. La dobutamina hay diferentes presentaciones. En este caso vamos a utilizar una presentación de ámpula de 250 miligramos diluida en 5 mililitros. La dobutamina la vamos a utilizar, primera elección para el shock cardiogénico, sobre todo si hay tensión arterial sistólica menor a 90, si hay una disfunción miocárdica importante, pero también puede inducir a la hipotensión y a la taquicardia. Eso es muy importante. Tiene diferentes dosificaciones, dosis iniciales, de mantenimiento y dosis máxima. Siempre hay que pensar que en las dosis máximas mi paciente pues sí me puede presentar mayores efectos secundarios
de esta droga vasoactiva. Para esta indicación vamos a utilizar 2 ámpulas de 250 miligramos y vaya, nuestra cantidad van a ser 500 miligramos a infundir en una solución aforada de 100 mililitros de solución glucosada al 5%. Vamos a realizar las conversiones. Pues ya vimos que la mayoría de nuestros fármacos siempre vamos a tener que hacer la conversión de miligramos a microgramos, pero es facilísimo. Nada más los miligramos los multiplico por 1000, obtengo mis microgramos y ahora sí inicio la fórmula de concentración, que son los microgramos entre la solución en la que voy a realizar mi infusión entre las gotas, que será 60, es la constante, y mi concentración es de 83.3. Posteriormente calculo la velocidad de perfusión y va a ser la dosis que indicó el médico, en este caso es 1 microgramo kilo minuto, por el peso corporal del paciente, que en este caso son 88, y lo voy a dividir en la concentración que saqué previamente y mi velocidad de perfusión es 1.05 mililitros por hora. Realmente, compañeros, la fórmula es muy fácil, pero la tenemos que practicar y realizar paso a paso. ¿Cuál es mi primer paso? Realizar la conversión de miligramos a microgramos. Posteriormente, ¿cuál es mi segundo paso? Sacar la concentración. Y posteriormente, el último paso, pues ya realizar el cálculo de la velocidad de perfusión. Dices, pero ¿por qué es importante calcular la velocidad de perfusión? Pues ya lo acaban de ver. Al llegar a una dosis máxima, tu paciente puede presentar diferentes efectos del mismo fármaco. Lo ideal es tenerlo en las dosis que nos prescribe el médico y no por goteo, no decir, 20 gotitas, 30 gotitas, no. Debes de calcular la velocidad de perfusión de acuerdo a la dosis indicada. Ok. Quiero que observen esta imagen y no la olviden. Muchas veces, por ejemplo, llegas al turno, el paciente está críticamente inestable, encuentras una infusión que está pasando a 50 mililitros por hora, a 60 mililitros por hora. Y bueno, ¿qué piensas? ¿Qué pensarías? Híjole, no quieren que se les vaya en el turno. Es la dosis de ayúdame Dios, ¿no? Ya cuando pasas de 50 mililitros. Pero ¿qué creen que pasa? A lo mejor nosotros pensamos que al aumentar el goteo, que al aumentar la velocidad de perfusión va a mejorar el corazón, que se va a contraer mejor, que va a aumentar la TA. Esa pudiera ser lo que piensa la mayoría, que al aumentar la velocidad de perfusión de las aminas vasoactivas o drogas vasoactivas, la presión va a subir súbitamente. Vas a tener un gasto cardíaco mejorado, pero no es así, compañeros. Todos estos fármacos, la mayoría, sobre todo algunos fármacos, trabajan en las resistencias vasculares sistémicas y comprimen de más los vasos. Les recuerdo que el corazón tiene varios vasos para perfundirlo. Y si aumentan tanto las dosis de las drogas vasoactivas, lo que va a hacer es una constricción excesiva, lo que va a producir una isquemia miocárdica, es decir, comprimiste tanto los vasos que perfunden todos los órganos que produciste una isquemia por esa velocidad de perfusión inadecuada. El hecho de que aumentes de una forma exorbitante la velocidad de perfusión no quiere decir que vas a aumentar el gasto cardíaco ni que van a mejorar algunas constantes como son presión arterial o frecuencia. Si aumentas en dosis que sobrepasan la máxima, tú llevas al paciente a una isquemia miocárdica y por lo tanto se va a ir a muerte súbita. Bueno, en relación a los cuidados de enfermería, los cuidados de enfermería en pacientes con aminas vasoactivas son específicos, no son complejos, los realizamos todos los días, pero sí son específicos. Bueno, lo primero que debemos de considerar antes de administrar una droga vasoactiva es optimizar la volemia, es decir,
debo de aplicar todos los algoritmos que me marca la American Heart Association, sobre todo en reanimación, utilizar los líquidos, que es lo primero, si no están contraindicados. Hay muchas opciones, cristaloides, expansores de volumen, lactatorringer. Lo primero es optimizar la volemia. Siempre debo de intentar subir la presión arterial o mejorar otras constantes a través de la volemia. Pero si no funciona, pues vamos a considerar el empleo de una droga vasoactiva. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el paciente no has optimizado la volemia, dices, híjole, se le está bajando la presión arterial, prepárate la dopa, no, mejor la norepi porque es más fuerte. Entonces preparas la norepi, se la instalas, pero no mejora tu paciente, súbele el goteo, la velocidad de perfusión, auméntala y la aumentas a la dosis máxima, pero no mejora tu paciente. Sí está trabajando el fármaco, no hay error, está haciendo contracción, está buscando fuerza, frecuencia, pero ¿qué crees? No optimizaste la volemia. Es como si tuviéramos un circuito hidráulico de agua. Tienes la bomba más potente del mundo, pero no tienes agua en esa cisterna para expulsarla. Es lo mismo. Si tú no optimizas la volemia previamente, no vas a tener sangre para expulsar a la economía del organismo y mejorar la perfusión, la oxigenación de esos órganos. Por eso siempre antes, bueno, en que no esté contraindicado, vamos a optimizar la volemia. Debemos de tomar otras pautas. En lo que es preparación, bueno, ya está decidido, vamos a colocar una droga vasoactiva. Siempre tener precaución en las pautas de preparación, dilución, dosificación. También hacer un paréntesis en la importancia de la prevención de infecciones. Bueno, se ha vuelto la piedra angular de la prevención durante la pandemia de COVID, la higiene de manos, el tener conocimientos para calcular dosificación, compañeros, debemos de tener un manejo de fórmulas extraordinario. La dilución, realizarla, en lo que nos recomienda el proveedor. La mayoría de los proveedores van a hacer en solución glucosada al 5%. Muy importante, una vez que preparamos nuestra infusión, realizar el rotulado correcto, especificando fármaco, dosis, velocidad de perfusión, fecha y hora. Algunas literaturas mencionan que la estabilidad de la solución es segura 24 horas, que pudiera postergarse a 48 hasta 72 horas, pero ya tiene riesgo de que haya cierta inestabilidad del fármaco. Pero si hay cambios de coloración, que no se logra el efecto deseado, también lo más recomendable es cambiarla a las 24 horas. Aquí vemos esta tabla de sugerencias de cada droga vasoactiva, de en qué nos recomiendan. Menciona que la dopamina la puedes diluir en destroza al 5, al 10%, pero está contraindicada la solución fisiológica. En la dobutamina también está contraindicada la solución fisiológica, vaya, en la mayoría. Solo en la milrinona sí te recomiendan que puedes utilizar tanto fisiológica como glucosada. En el isopreterenol también puedes utilizar solución fisiológica. Algunos consensos también mencionan que a veces prefieren o optan por la dilución en soluciones glucosadas porque los pacientes, como se les pasan grandes cantidades de soluciones salinas, también previenen la hipernatremia, porque no sabemos realmente qué necesidad va a tener de las aminas. A lo mejor constantemente vamos a estar administrando aminas vasoactivas y incrementa volumen y sobre todo sodio, y llevamos a un paciente a una hipernatremia. Por eso también recomiendan que es preferible la solución glucosada. En relación a la administración de los medicamentos, es muy importante hablar sobre seguridad en los procesos de medicación, ya que actualmente, bueno,
Y siempre ha sido una de las principales preocupaciones la seguridad de los procesos de medicación por los errores derivados de estos. Errores sobre todo que se relacionan con la identificación del paciente. En este caso también sería muy importante en el manejo de drogas vasoactivas el cálculo correcto de dosis, de velocidad de perfusión, entra dentro de lo que es seguridad del fármaco. Y no olvidar la aplicación de los 10 correctos de administración de medicamentos, que creo que son como 15. ¿Por qué creen que nacen los correctos? Porque hacen énfasis en los errores que cometemos más frecuentes en estos procesos. También hacemos énfasis en el cumplimiento de las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente, sobre todo en la acción relacionada con los procesos de seguridad de medicación. En el protocolo de higiene de manos, muy importante hacer un preámbulo para el uso de los catéteres vasculares. Las drogas vasoactivas, al tener un efecto en los vasos periféricos, sistémicos y centrales, deben de ser administradas por un catéter central. No se recomienda administrar drogas vasoactivas en miembros periféricos. Está contraindicado. Pero bueno, llega tu paciente, llega una situación de inestabilidad en la que tal vez viene chocado, tiene un shock hipovolémico, entonces yo tengo que primero optimizar la volemia. No voy a ir a un catéter central, voy a utilizar el catéter periférico. Y si requiero administrar una droga vasoactiva, la voy a administrar por el catéter periférico. Pero en cuanto rescate a mi paciente, debo de pensar en la instalación de un catéter central. ¿Por qué? Porque los catéteres periféricos están, como lo decimos, en vasos periféricos. Puede también producirse isquemia de los tejidos, porque estamos tratando con fármacos que la mayoría van a hacer constricción de los vasos. Incluso en pacientes pediátricos, si se utilizan las drogas vasoactivas en miembros periféricos, pueden ocasionar hipoperfusión y llevárselo a necrosis. Hay datos de pacientes pediátricos en su mayoría que han sufrido de una amputación por habérsele aplicado una droga vasoactiva en miembro periférico. Solo como rescate lo voy a realizar, pero en cuanto mi paciente esté estable, debe de instalarse forzosamente un catéter o una línea intravascular central. Ahora, si mi paciente tiene datos de una extravasación del fármaco, ¿cómo lo puedo corregir de esa droga vasoactiva? Pues voy a infiltrarlo con 10 miligramos de fentolamina diluido en 10 mililitros de solución fisiológica o cloruro de sodio. Bueno, si la tenemos en nuestras unidades, ¿verdad? Porque también muchos compañeros dicen, pero no la tenemos en nuestras unidades. Entonces, lo recomendable es llevar a nuestro paciente a que le instalen una línea intravascular central. En relación al cuidado de líneas intravasculares, se debe de realizar la manipulación del catéter de acuerdo a la normatividad vigente. En nuestro país se encuentra vigente actualmente la norma 022 y también el protocolo de líneas intravasculares para pacientes en México. Es muy importante. Regularmente nuestro paciente crítico tiene un sinfín de infusiones. Tiene bancos de llaves, tenemos conectado al domo el transductor, tenemos monitorización hemodinámica invasiva a través de un catéter Swan-Ganz, o bien no invasiva, tenemos algún catéter central, pero sí tenemos a nuestro paciente con sinfín de infusiones. ¿Qué debemos de hacer? Tener un orden, rotular cada una de las vías del catéter, poner el fármaco que se está administrando, esa droga vasoactiva, mantener un solo lumen exclusivo para la infusión de la droga vasoactiva. ¿Por qué no conectar más soluciones? Porque se modifica la velocidad de perfusión. Nosotros ya calculamos, tú programas tu velocidad de perfusión y si tienes conectado algún otro tipo de infusión, se va a modificar. Incluso tu bomba va a estar constantemente sonando porque está modificándose la velocidad de perfusión. Lo ideal, compañeros, es que toda droga vasoactiva tenga una velocidad de perfusión exacta. Por lo tanto, debe ser administrada a través de una bomba de infusión.
porque si no es administrada a través de una bomba de infusión, pues difícilmente vamos a alcanzar el efecto deseado de esa droga vasoactiva. Y la vigilancia, porque recuerden que en las bombas de infusión también programamos alarmas. Cuando algo no está bien, la alarma suena. Es eso, te alarma que algo está mal. Pero si el paciente le colocas a goteo calculado, tal vez la posición ya no pasó a la mina vasoactiva. O tal vez cuando fuiste tenía una, ¿cómo les diré? En ocasiones dices, híjole, no pasa, pasa lentita, pero mueve la mano el paciente y se va un chorro del fármaco vasoactivo. Es muy inseguro de verdad administrar fármacos vasoactivos si no tenemos bombas de infusión. Es un riesgo para la seguridad del paciente. Todo paciente que tiene una droga vasoactiva debe de tener monitorización hemodinámica continua. Tal vez no la puedes realizar de forma invasiva a través de un catéter Swan-Ganz, pero puedes conectarle un monitor y sobre todo, ¿qué voy a monitorizar? La presión arterial. Y yo puedo calcular también la presión arterial media. Debo de también monitorizar el trazo electrocardiográfico. ¿Por qué es tan importante que todos nosotros tengamos conocimientos de electrocardiografía básica? Ya no te digo que identifiques la arritmia supraventricular, las bradicardias, taquicardias, únicamente un trazo normal, para que cuando tú identifiques, cuando digas, híjole, eso no es normal, eso está medio raro, tú puedas realmente actuar previo a que nuestro paciente ya esté en una taquiarritmia de tipo ventricular. Entonces, todo paciente con droga vasoactiva debe de tener un monitor continuo, evaluando ¿qué? Presión arterial. ¿Qué otra constante? La saturación de oxígeno. Es muy importante porque dices, bueno, pero la norepi está pasando como yo la puse, ya le puse dobuta, pero no mejora la saturación. No es sinónimo, la droga vasoactiva no te asegura que vaya a mejorar la perfusión, ¿eh? Hay otros factores que van a intervenir o a lo mejor van a necesitar agregar algún otro fármaco de segunda línea. ¿Qué también debo de evaluar cuando yo estoy administrando una droga vasoactiva? Los volúmenes urinarios. Recuerden la perfusión renal. La perfusión renal, ¿cómo voy a evaluar que mi paciente tiene un volumen urinario correcto o de acuerdo a su peso? Pues fácil, es una fórmula facilísima. El volumen urinario que tuvo tu paciente, por ejemplo, en las últimas 3 horas, lo vas a dividir en las 3 horas entre el peso del paciente. Y si el volumen es de 1 a 1.5, pues es normal. Pero si tu paciente ves que orinó menos de 0.5, puede estar, vaya, ya por ahí un tipo de insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Por hipoperfusión, ya que a lo mejor esa bomba cardíaca ya no está perfundiendo adecuadamente ese riñoncito y va a presentar una falla ese riñón. Por lo tanto, como profesionales siempre debemos realizar la medición de los volúmenes urinarios para detectar precozmente una insuficiencia renal de tipo agudo por hipoperfusión. La estabilidad de los fármacos. A veces decimos, bueno, pero es que la solución está llena. Es que mejoró el paciente y disminuimos la velocidad de perfusión y está llena la solución. ¿Qué haces? Pues lo primero, en algunas instituciones se valoran el dejarlas hasta 48 horas, pero como les digo, siempre y cuando no haya cambio de coloración, que se sospeche de precipitación, de cristales precipitados, es importante estar evaluando constantemente las diluciones y vigilando la estabilidad de ellas. Y si detectas, dices, bueno, tiene menos de 24 horas, pero le veo como un color azulado, entonces la voy a retirar. Si veo un color marrón, la voy a retirar. Algo pasó, se precipitó, se combinó, algo pasó, la tienes que retirar. Cualquier cambio de coloración en las soluciones con fármacos vasoactivos, tienes que retirarlo, porque intervienen ciertos variables, como son algunas drogas vasoactivas, son fotosensibles.
pero a lo mejor tú no lo leíste o no lo sabes. Algunas son muy sensibles a la temperatura. A lo mejor no tuviste aire acondicionado ese día por alguna otra razón y hubo un cambio de temperatura. Eso lo precipitó. ¿Qué puede ser temperatura? ¿Qué puede ser combinación con otra solución? Pueden ser varios factores que pueden afectar esta infusión. Lo que yo debo de saber, cambio de coloración, yo retiro, así la haya puesto hace 4 horas. También se deben de monitorizar algunos parámetros de laboratorio para ver cómo están funcionando estas drogas vasoactivas, entre ellas los gases arteriales. Tenemos que tener un incremento de la PaO2, ¿no? De la presión arterial de oxígeno, debemos de vigilar esa gasometría, que esas drogas vasoactivas también estén coadyuvando al aumento de la perfusión de oxígeno a nivel de gases arteriales. Nos mencionan una variante que es el lactato. El lactato es un gran predictor. El lactato se tiene que mantener en menos de 2 miliosmoles. Esa es el parámetro en el que se debería de mantener, no arriba de 2 miliosmoles. Algo bien importante, sabemos que la vida media de estos fármacos es muy corta, compañeros. Nos lleva varias horas estabilizar al paciente. Cambiamos la velocidad de perfusión constantemente. ¿Para qué? Para mantener una presión arterial media arriba de 65. Pero pues tienes sobrecarga de trabajo, tienes varias cosas, de repente empieza a sonar la alarma y te das cuenta que se acabó la infusión. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar en prepararla, en instalarla, en calcular la velocidad de perfusión? Perdiste tiempo. El paciente, lo que lograste en estabilidad hemodinámica, la vas a perder y la vas a recuperar de 10 a 15 minutos. Lo ideal es que siempre que se va a acercar el término de tu infusión, debes de tenerla preparado, previo, llevar un paso adelante y decir, mira, termina a tal hora, yo ya estoy lista para que el cambio sea rápido y prevenir la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Ahora, muy importante, jamás se permeabiliza el catéter con embolo, es decir, la mayoría, donde no tenemos conectores libres de aguja, se utiliza la jeringa, se saca un poco de solución y se administra en bolo para destapar la línea. Eso es incorrecto, porque vas a administrar un bolo de droga vasoactiva que puede llevar a tu paciente de repente a una taquiarritmia. Por eso está totalmente contraindicado. Ahora tú ya sabes que estos fármacos pues son complejos, tienen efectos en el gasto cardíaco, en la frecuencia, en la contractilidad, en las resistencias vasculares sistémicas. Debes de tratarlos con mucho cuidado. Si por alguna razón yo tengo una obstrucción de mi línea intravascular central, pues debo de buscar otra opción de permeabilización, pero no embolo con la misma solución de la infusión. Debemos de tener vigilancia permanente. ¿En qué, compañeros? En los datos de bajo gasto cardíaco. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, consciente, sobre todo los de cardio, es muy frecuente cuando tenemos pacientes de IAM, de infarto agudo al miocardio, que les administramos algún tipo de vasopresor y está consciente. ¿Qué debemos de vigilar? Datos de bajo gasto. ¿Cuáles son? Pues el estado neurológico. Si ese cerebro no se perfunde adecuadamente de oxígeno, va a empezar a ver ¿qué? Deterioro de la conciencia, obnubilación. También que debemos de evaluar algo facilísimo, el llenado capilar. Que tu llenado capilar no sea mayor a 30 segundos. Eso es muy importante. Tu presión arterial, que se mantenga dentro de los rangos. La tensión arterial media, que no disminuya menos de 65. Debo de vigilar también que mi infusión esté en un catéter central, evitarlo por periféricas porque sabemos de los eventos centinelas que se producen. Incluso debemos de también saber la compatibilidad que existe con otros fármacos, ya que la mayoría de las precipitaciones de estos fármacos es porque se combinan con un fármaco que no interactúan. Todo el tiempo debemos de estar bajo vigilancia permanente. No es decir, ya le puse la dopa, ya se estabilizó. No, porque tú sabes que todas las drogas vasoactivas tienen efectos colaterales y bien el paciente se tiene que adaptar a las velocidades de perfusión que aseguren una perfusión adecuada de sus órganos. Y pues
Ya sabemos, compañeros, todos los efectos secundarios que van a tener estas drogas vasoactivas. Siempre debo de tener listo mi carro de reanimación por cualquier evento que se produzca, sobre todo las arritmias letales. Y recordar que pues nuestros carros de reanimación siempre tienen que estar bien organizados, no tener faltantes porque bueno, no sé cómo sea en otros estados, pero nosotros carecemos a veces por cuestiones económicas de las instituciones de algunos fármacos. Hay que evitar eso porque en situaciones de reanimación los segundos no valen oro, los segundos valen vida. Cada segundo perdido son 10% de probabilidad que tu paciente salga adelante, de poderlo reanimar. En relación a las actualidades, ¿qué actualidades tenemos en fármacos vasoactivos? En un documento publicado, es una actualización en el manejo de fármacos vasoactivos. Es muy importante resaltar que ellos muestran a través de una revisión sistemática en este artículo que no hay ensayos clínicos que demuestren realmente la utilidad de que tú le pongas varios fármacos vasoactivos a tu paciente. Y se describe en este artículo que si el paciente tenía 4 drogas vasoactivas, tenía una mortalidad del 100%. Es decir, si tú piensas que, bueno, conéctale en la norepinefrina, pero sigue mal, conéctale la dobota. ¿Y qué tal si le ponemos vasopresina para mejorar la construcción de las resistencias vasculares sistémicas? Eso no es sinónimo de que tu paciente va a mejorar o realmente va a mejorar el gasto cardíaco. Van a intervenir varias variables. Esta actualización nos muestra que los pacientes que tenían hasta 4 fármacos vasoactivos tuvieron mortalidad del 100%, compañeros. A mayor fármaco vasoactivo, mayor tasa de mortalidad. También es importante decirles que muchas veces sabemos que la dopamina tiene un efecto en los receptores dopaminérgicos. ¿Cómo trabaja? Pues en dosis bajas relaja el músculo liso, sobre todo de los riñones y del cerebro, pero no es un protector renal, porque muchas veces equivocadamente se decía, a ver, ponle dopa en dosis baja para protección renal. No, no es una protección renal. El ensayo Rose mostró que la dopamina en dosis bajas no ofrece protección renal. Por tal motivo, en la guía de Surviving Sepsis Campaign ya no se recomienda como protector renal. Únicamente pones dosis bajas de dopamina para mejorar volúmenes urinarios, pero nunca como protector renal. No funciona. Este es uno de los artículos del 2010 que publicó The New England Journal of Medicine, en el que compararon el efecto de la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuál era más efectiva en el tratamiento del shock? Realmente no encontraron una diferencia muy amplia entre la mortalidad al ser comparadas en shock séptico, pero sí hubo una diferencia estadística al comparar la incidencia de arritmias. Los pacientes que tuvieron instalados dopamina tuvieron mayor incidencia de arritmias. Esa es aquí la dopamina es es la precursora de la norepi, pero es mejor la norepinefrina como primera línea porque la dopamina podemos observar a través de ensayos clínicos que pues sí tiene una incidencia importante de arritmia, sobre todo de fibrilación y taquicardia ventricular. En relación a pacientes de COVID, miren, hablar de drogas vasoactivas en pacientes de COVID no es un tema muy amplio. Realmente no hay mucha literatura, pero la PAHO realizó un listado de los medicamentos en el 2020 que se pueden utilizar en pacientes confirmados o sospechosos de COVID. Y podemos observar que como primera línea nuevamente recomiendan la noradrenalina. Regularmente los pacientes adultos con COVID cursan con algún tipo de shock derivados pues de la hipoperfusión que realmente esta patología produce a nivel fisiopatológico. Ellos se recomiendan la noradrenalina por sobre cualquier otro fármaco
Pero en caso de que no tengas noradrenalina, puedes usar epinefrina, pero puedes tener riesgo de taquicardias o que el lactato se eleve. También mencionan que si no hay disponible noradrenalina, puedes usar vasopresina o adrenalina como primera opción. Es decir, nos dan algunas opciones. Tu primera línea es noradrenalina, pero si no tienes, puedes utilizar vasopresina o adrenalina, pero siempre tu primera elección norepi. Lo hacen por el desabasto que pudiera surgir, ya que a nivel mundial pues está esta indicación. Para niños con COVID que presentan disfunción orgánica, la guía de Surviving Sepsis Campaign menciona que pueden utilizar tanto epinefrina como norepi, que son las de primera elección. Bueno, y vamos a finalizar esta temática con las actualidades que tenemos actualmente sobre fármacos. Realmente no hay tantas actualidades, son cuestiones que se han estudiado, pero son las más recientes. Y en todos los consensos internacionales, pues siempre la droga vasoactiva de primera elección es la norepinefrina, muy por encima de todas las demás, compañeros. Y bueno, agradezco la atención prestada durante esta temática y recordándoles que existen corazones muy buenos para morir, que siempre es importante tener el conocimiento realmente de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, porque es muy diferente hacerlo por una conducta que nosotros vemos cómo lo preparan, porque pues todos sabemos preparar, administrar infusiones de aminas vasoactivas, pero muy pocas veces sabemos por qué lo estamos realizando, cómo lo estamos realizando y qué puede pasar. La droga vasoactiva sí nos va a dar muchos beneficios, pero acompañado con eso también vienen bastantes contraindicaciones. Y bueno, abrimos foro de preguntas, compañeros.